quitarte la cabeza que una postura correcta. Nosotros nos interrelacionamos con el entorno, con nuestra postura. No adoptamos una postura igual si estamos ante nuestro jefe que ante nuestro lacayo. Oye, ¿cuándo me pongo frío? ¿Cuándo me pongo calor? Prácticamente ninguna de las dos cosas tiene ningún impacto. El frío y el calor tienen un gran componente de placebo. ¿Te ha ido bien el frío siempre? Ponte frío. La inflamación es buena, defensiva. Por lo tanto, si tú tienes una rotura de fibras y al día siguiente, con todo lo que conlleva, te tomas un antiinflamatorio, estás paralizando el proceso de regeneración de ese tejido o como mínimo lo estás entorpeciendo. Y a mí me parecía muy curioso que los agricultores, con todo el trabajo que tenían, sobre todo en esa época, me vienen con tendinopatías de hombro, de codo, pero no me vienen con lumbalgia. Sin embargo, todos mis vendedores de seguro, los del banco, me vienen con hernias discales. Y yo creo que la gente tenemos que estar para ser productivos, pero no en lo laboral, sino para aportar valor a la sociedad. Creo que tenemos que aportar valor a la sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy estamos con Alex Vallés, fisioterapeuta, emprendedor, tiene varias clínicas. La primera pregunta, como siempre, ¿quién es Alex Vallés y por qué se dedica a lo que se dedica? Bueno, pues primero, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Es un honor ser el segundo invitado, si no he entendido mal. Bueno, pues Alex Valles yo siempre digo que realmente soy un fisio de formación y un empresario de vocación. Vale, es algo curioso porque dentro de mi profesión no es lo habitual. La fisioterapia es muy vocacional y a mí me gusta mucho y tal, pero siempre desde el inicio he tenido mucho interés por la parte fisioterapéutica, pero también por la parte sanitaria en general. Me ha gustado. Yo, de hecho, vocacionalmente soy más médico que fisio, ¿vale? Pero bueno, desde siempre tiene una orientación al negocio que ha hecho que haya definido un poco mi carrera y también hacia dónde he querido llevarla. Bueno, por contar un poco de las cosas que hemos ido haciendo, pues efectivamente, como decís, tenemos varias clínicas, gestionamos aquí en Zaragoza 2 clínicas, una dentro de fisioterapia de especialidades y otra desde el punto de vista de la medicina deportiva. Y así como anexo, pues os diré que me gusta mucho la divulgación y también he participado mucho en tertulias y en programas de radio de divulgación, hablando precisamente de hábitos saludables, que sé que es algo que además a vosotros va muy alineado con vosotros. Así que bueno, pues esa sería la presentación. Soy entusiasta de viajar, entusiasta de proyectar, sobre todo me encantan los proyectos desde el punto de vista de sanitario, como que yo me compré mi piso y me gustó un piso para reformar, no quería que nadie hiciera mi proyecto. Es un entusiasta de esto. Y también pues tengo como dentro de mi identidad el que los hábitos de vida, como bien vosotros decís, los hábitos de vida son fundamentales para la salud y no podríamos entender la salud sin hábitos. ¿Vale? Entonces, por eso me gusta mucho que me hayáis invitado porque creo que podemos aportar muchas cosas. Genial, nos alegramos mucho de tenerte aquí y lo que te queríamos preguntar es qué es lo que con más frecuencia os encontráis en consulta en vuestras clínicas. Pues mira, precisamente nosotros, bueno, yo creo que el fisioterapeuta en general, realmente lo que tratamos es dolor y disfunción, ¿vale? Hay una de las cosas que últimamente me acompañan bastante y es el intentar eliminar las etiquetas de las patologías, porque al final yo creo que llevan a veces a sensibilizaciones bueno, a fraccionar a la gente y a condicionarla a que él es esa etiqueta, ¿vale? Entonces, por eso voy a intentar todo el podcast huir de esas etiquetas, aunque me podéis preguntar lo que necesitéis, pero lesiones, lógicamente, pero esas lesiones lo que conllevan es una vivencia del dolor y unas disfunciones asociadas. Por lo tanto, al final nosotros, un fisioterapeuta, lo que tiene que gestionar no son las etiquetas diagnósticas médicas, que estamos muy habituados, sino cómo están afectando a su día a día, a su vivencia con él mismo, esas etiquetas, o más bien que esas etiquetas, esa circunstancia que tiene de dolor y de discapacidad. Entonces, nosotros, dentro de toda esa gama que puede suponer la discapacidad y el dolor, afectaciones sobre todo, pues las típicas de región lumbar, ya sea, vamos a hablar de etiquetas, lumbalgias, lumbociáticas, hernias discales, protusiones, etcétera. Y en nuestro caso, por el deporte, una gran gama de tendinopatías por sobreuso y por
tampoco me gusta decir por sobreuso, por mal uso de esa estructura y de las cargas necesarias para realizar ese deporte. Eso es más o menos lo que veríamos. Uno de los temas que acabamos de mencionar es el dolor. Yo creo que sería interesante para la gente saber un poco por encima, cómo funciona el dolor en nuestro cuerpo, cómo se produce, por qué lo sentimos así tan fuerte. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues me gusta la pregunta porque creo que parte de mi vocación y de la de mis compañeros, además del entorno de los fisios en los que me muevo más, creo que tenemos una responsabilidad de que la gente entienda realmente lo que es el dolor. Porque al final el dolor es una condición humana que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y afortunadamente nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. De hecho, yo, un poco rocambolesco, pero quitando un porcentaje ínfimo de población, el resto tiene dolor, a no ser, y los únicos que no son los que no están, ¿no? Los que están en el cementerio, los únicos que no sufren dolor, ¿no? Entonces, como nos acompaña de esa manera y quitando una parte de población que se considera que tiene una patología por no percibir ese dolor, el resto sufrimos dolor y lo vivimos. Y es algo que además condiciona mucho nuestra vida y que condiciona muchas facetas de nuestra vida y no solo la profesional o la deportiva, sino nuestra relación con el entorno, con cualquier persona que tengamos alrededor. Y el dolor, en definitiva, por eso me gusta empezar por ahí, es una vivencia. El dolor a veces se confunden dos conceptos, dolor y nociocepción. Vosotros que sois sanitarios, sois médicos, sabréis la diferencia, pero seguramente los oyentes no. Eso es para los que no lo sepan. La nociocepción es el estímulo que genera el sistema nervioso tras tener un daño tisular. Cuando alguien se hace una herida, ese daño del tejido se informa a través de nociocepción. Tiene el recorrido de todo el sistema nervioso periférico, nervios, raíces, las sinapsis o las conexiones que hay a nivel medular, y una vez que entra en las astas medulares, sube y se procesa hasta el sistema nervioso central, o eso ya es parte del sistema nervioso central, en lo que se integra en el cerebro. ¿Por qué describo toda esta parte? Porque hay una parte que es electroquímica puramente, que lo que sucede ahí es que ante ese estímulo se reacciona químicamente y ese cambio del ámbito químico del nervio genera esa señal, ¿no? señal hacia arriba, y una vez que llega a los centros corticales, al cerebro, es donde se redistribuye a través de una red de neuronas, tal cual, es como una red, y llega a muchas zonas del cerebro. Cuando llega a esas zonas del cerebro sabemos que lo que sucede es que se empieza a integrar diferente información, porque el cerebro lo que hace es, a través de esas sinapsis, de esas interacciones de los nervios, digamos de los axones, empieza a procesar cosas. Procesa emociones y procesa circunstancias racionales y que realmente sí que son físicas, vamos a decir. Y en la integración de todas esas, de esos estímulos, aparece lo que es el dolor, que es una respuesta a esa interpretación que se hace a nivel central. Entonces, el dolor es una respuesta defensiva, pero que está basada en un montón de información que recibe el cerebro y que termina integrando no solo como algo puramente físico de lesión, sino que integra también una emocionalidad. Y esa emocionalidad es expectativas que tienes sobre ese daño. ¿Piensas que va a ser muy incapacitante o no va a ser muy incapacitante? ¿Corre peligro mi vida? ¿No corre peligro mi vida? ¿Corre peligro mi trabajo o no corre peligro mi trabajo? Esa parte, experiencias previas, una vez me lesioné, ¿qué me pasó con esto? Y miedos heredados de nuestro entorno. Por lo tanto, la misma persona en entornos diferentes percibiría un dolor diferente y la incapacidad que se genera a través de ese dolor también sería diferente. De tal manera que decimos que cada dolor es único y va relacionado con multifactorialmente. No sé si ha quedado muy denso, Sí, pero... no. Qué pasada, ¿no? Qué explicación tan completa y muy interesante la separación entre lo que es la señal puramente física y lo que es la interpretación del dolor. Y a mí me ha surgido una pregunta en torno a esto y es,
Claro, yo imaginaba que el fisioterapeuta trabajaba solamente con esa señal, con lo muscular, con lo fisiológico. También nos toca hacer trabajo, imagino, en todo lo que es la interpretación del dolor, ¿no? Toda esta otra parte que influye en pacientes con dolor crónico o lo que sea. La primera función del fisioterapeuta, y ya les pongo un recuerdo para ellos, porque a veces no somos conscientes, es en filtrar y el entender cuál es la situación que está pasando ese paciente. Entonces nosotros lo primero que hacemos es intentar entender ese dolor, de qué origen es, si es un dolor que viene de un origen tisular, si es nociceptivo o no. ¿Qué sucede? Realmente el dolor es un gran desconocido todavía, hasta que no ha habido muchas modificaciones en los últimos años, pero los fisioterapeutas siempre hemos sido etiquetadores. Por eso al principio empezaba diciendo, no me gustan las etiquetas. ¿Por qué? Porque si tú tienes dolor en el tobillo, en la región del malleolo externo, alrededor del lateral del tobillo, lateral por fuera, y no has tenido un gesto de giro, de versión, una torsión del tobillo, no tienes un esguince de tobillo. Sin embargo, hay muchas veces que por etiquetar ese dolor lateral se ha caído en decir, no, es que tienes un esguince. No, pues no me he hecho, pues no te habrás dado cuenta, pero te lo has hecho. No, no, es que no ha habido ningún esguince de tobillo. Y cuando además a veces vas con un ecógrafo y ves una hipertrofia del ligamento, bingo, dolor e hipertrofia, lesión del ligamento. Pero si no había un mecanismo de versión, si no hay una fase aguda, ¿qué está pasando ahí? La hipertrofia puede ser simplemente porque cuando tú un tejido lo estimulas, tiende a adaptarse. Cuando la planta del pie le haces que pise mucho sobre una zona, genera un callo, generan mecanismos adaptativos. Y el propio ligamento hace lo mismo. Entonces, hay muchas veces que el fisioterapeuta y la traumatología en general termina centrándose más en las etiquetas que realmente en la disfunción, que es lo que realmente por lo que viene el paciente. Mi paciente no viene a la clínica para que le diga lo que le pasa. Viene primero para descartar que no hay nada grave y para recuperar su función. Sin embargo, me quedo tranquilo poniendo una etiqueta porque yo he hecho mi trabajo. Y si la etiqueta no cuadra, haré que cuadre. Sí, esto va un poco en la línea de lo que hablábamos nosotros en un episodio anterior, de que se tiende a hacer una medicina, y en este caso una fisioterapia, más reactiva, ¿no? Tienes ese problema y voy a ver cómo tratarlo y no pensar cómo se ha producido este problema, ¿no? Que sería lo principal, el saberlo para poder prevenirlo en otras ocasiones, más que poner directamente un tratamiento sin saber ni siquiera, ¿no? Como dices, etiquetándolo de lo que sea. Y continuando con el dolor, queríamos hablar sobre el dolor lumbar, el dolor cervical, que son cosas frecuentes incluso en gente joven, y un poco a qué se suele deber, si es más postural, por mal funcionamiento. Eso es, si es por las posturas del día a día o por movimientos que hacemos mal o repetitivos, que creemos que esos dolores serán de los más frecuentes que te encuentres, ¿no? Sí, lo que es la disfunción de las personas a través de problemáticas lumbares son muy diversas. O sea, y los enfoques también. Normalmente el dolor, si lo entendemos como tradicionalmente, vámonos a ir a la etiqueta de lumbalgia, una lumbalgia mecánica, lumbociática, que es la etiqueta más convencional. Y si lo entendemos como una fase aguda, es decir, acaba de producirse o viene con reagudizaciones, suele venir más. Y eso es algo súper curioso que yo descubrí desde la clínica y, lógicamente, la evidencia luego lo ha soportado, pero a mí me pareció curioso y no, en ese momento me llamaba la atención. Yo soy de un barrio eh, de mucho agricultor. Y a mí me parecía muy curioso que los agricultores, con todo el trabajo que tenían, sobre todo en esa época donde las máquinas, yo cuando empecé en fisioterapia era 2006, tampoco era tan habitual lo de estar con tractores, había mucho pequeño agricultor de huerta y esa gente trabaja con una azada y tirado en el suelo y tal. Y yo decía, ¿cómo es posible que no tenga gente con problemas lumbares cuando parece que si tú estás todo el día recogiendo las cebollas en el suelo o tendrías que estar con problemas lumbares, tal y como nos han dicho? Yo cuando salí de la carrera, el mecanismo que generaba la hernia discal era la flexión anterior y la rotación combinada. Y yo decía, ¿cómo puede ser si a mí mis pacientes de ese tipo me vienen con
tendinopatías de hombro, de codo, pero no me vienen con lumbar. Sin embargo, todos mis vendedores de seguro, los del banco, me vienen con hernias discales y con problemas lumbares graves y dolor, sobre todo, ¿no? Dolor e incapacidad en la zona. Que al final lo que se ha determinado es que el mecanismo más habitual de lesión del disco intervertebral es precisamente estar sentado durante mucho tiempo. ¿Tenemos alguna forma de prevenir esto? O sea, siendo que hay gente que necesariamente tiene que estar esas 8 horas delante del ordenador por su trabajo, o yo, por ejemplo, ahora mismo que me estoy preparando el examen MIR, es inevitable tener que estar sentada tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer para prevenir esa lesión? Pues os diría que lo primero, em, y sé porque además sé que vais a querer hablar de esto, primero, quitarte la cabeza que hay una postura correcta. No hay una postura correcta. No, nosotros nos interrelacionamos con el entorno con nuestra postura. No adoptamos una postura igual si estamos ante nuestro jefe que ante nuestro lacayo, ni ante la pareja que nos gusta que hacia la que no nos gusta. ¿Vale? Nos interactuamos y modificamos nuestra gestualidad, pero también modificamos nuestra postura. Entonces la postura es absolutamente dinámica. Por lo tanto, descartamos que con una buena postura lleguemos a ningún sitio. Lo único que tenemos que hacer es preparar nuestro cuerpo para que sea capaz de soportar esa carga mecánica. Correr una maratón no es fisiológico de inicio, pero tenemos gente bajando 2 horas ya a la maratón que no se lesionan. ¿Por qué? Porque durante toda su vida han ido adaptando su cuerpo a que puedan correr maratones. Esa persona, tú mañana la pones en una oficina y tiene una lumbalgia al día siguiente. ¿Por qué? Porque está adaptado a correr. ¿Y cómo puede ser que luego esté sentado 2 meses y acabe con una lesión de espalda? Porque está adaptado a correr. Entonces tenemos que adaptar nuestro cuerpo a esa situación. ¿Cómo lo hacemos? En el caso particular de estar sentado, ¿no? Lo primero que tenemos que entender que la musculatura condiciona la postura dinámica también. O sea, lo que quiero decir que la postura no es importante es porque si tú estás sentado así, es porque tu cuerpo necesita estar sentado así, pero porque está configurado tu musculatura, tus articulaciones, la flexibilidad de tus caderas, de tus rodillas, están configuradas así. Entonces tu cuerpo, para evitar el mayor gasto energético posible, se coloca de una manera en la que está cómodo. Y eso no lo vamos a poder cambiar. Que quieras, no vamos a poder cambiar que quiera estar cómodo energéticamente. Lo que vamos a poder cambiar es que si tú tienes déficit de movilidad en las articulaciones, déficit de extensibilidad en la musculatura, vamos a poder intentar hacer algún tipo de trabajo para reacondicionar tus articulaciones, tu musculatura, para que sea capaz de adoptar una postura que haga lo que decíamos antes, la distribución de la carga entre las 3 patas y lo mejor posible. Y luego hay otra parte, que es la dosis. No podemos, queramos o no, no podemos estar todos los días 8 horas en el ordenador sin movernos de ahí. Entonces vamos a tener, ya hay tendencias además en Europa de lo que llaman creo que se llama stand up o algo así, que es un movimiento que hay de pues, trabajar de pie y sentado e ir alternando esas dos dualidades para no estar mantenido durante tanto tiempo. Si a un maratoniano le haces correr maratones todos los días, se va a acabar lesionando igual. Entonces vamos a tener que ir trabajando, cambiando un poquito esto. En este punto quiero añadir que, según he estado investigando y complementando lo que has dicho, quizá lo mejor no sea buscar una postura ideal que tener en la que estar mucho rato, sino esas variaciones posturales continuas, las que pueden ir redistribuyendo la carga, haciendo que se activen unos músculos y otros, que la gente no piense, vale, cojo la mejor posición de estar sentado, estoy aquí 1 hora, cojo la mejor posición de pie, estoy otra y me voy alternando. Quizá lo mejor es ir moviendo un poco mientras estás trabajando y todo eso. Eso el cuerpo te lo va a pedir. Claro. O sea, nosotros hay muchas veces cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué me duele la espalda cuando... O sea, vosotros lo veréis, te sientas de una manera que está mal, vamos a decir, y al rato tienes que cambiar de lado y ves a la gente que está ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú mantienes un tejido tenso
imagínate un ligamento, lo tensamos durante un tiempo, esa propia tensión genera físicamente dentro una disminución de la aportación de sangre. Entonces, en cuanto hay menos sangre en una zona, para que se mantenga la supervivencia de ese tejido, necesita otro aporte, necesitas cambiar. Y eso genera bombeo y genera que allí llegue sangre y por lo tanto puedas solucionar ese proceso inflamatorio o que hayas empezado a desatar. Entonces, al final, lo ideal y lo que estamos haciendo constantemente es moviéndonos. Por eso, yo lucho mucho contra la postura rígida esta de la típica de la profesora de la clase que te dice, siéntate bien, porque es que sentarte bien es que realmente no existe. O sea, no le estás diciendo nada, estás diciendo tu estándar de que te estés sentando bien. Lo que tenemos es que lo que has dicho tú, ir moviéndonos en el espacio, en el tiempo, ir adaptándonos a lo que hay. Y siempre quitando la etiqueta también de cuidado que con esa postura vas a generar una lesión. ¿Por qué? Porque sabemos, y hemos hablado ya, que los miedos heredados del entorno van a generar cronicidad. Entonces, si a una persona le pones, esto es como el perro de Pavlov, si a una persona le dices, cuando estás así, te va a pasar esto, y lo repites en el tiempo, tarde o temprano pasa eso. Entonces, eso es súper importante, no fragilizar a la gente. Y desde los médicos debéis de entender que si tú a una persona, y corto ya esto, pero si a Tranquilo. una persona que va con una hernia discal, su traumatólogo o su neurocirujano le dice, tienes que cuidarte esto o te pasará que acabarás en silla de ruedas, a esa persona le acabas de condicionar su vida a acabar en silla de ruedas. Por lo tanto, va a tener, ¿qué le va a pasar a ese cerebro? Que además tiene una autoridad que le está diciendo que va a acabar en silla de ruedas. Cuando tenga dolor ahí, con nocicepción, subirá a los centros y aparecerá el miedo silla de ruedas. Por lo tanto, le va a incapacitar mucho más porque como lo que hace es defender, el mecanismo de defensa, la alerta, la alarma, va a subir de nivel. Entonces, si tú a alguien le instauras una creencia sobre una silla de ruedas, le estás condicionando a tener una silla de ruedas tarde o temprano. Porque al final cada vez va a moverse menos, a ir con cuidado, y ir con cuidado y moverse menos es atrofia, ir en contra de hábitos saludables, ¿no? Entonces, tenemos que medir mucho los profesionales sanitarios los mensajes que instalamos en el cerebro de las personas. Por eso yo creo que podcasts como este y ponerlo las cosas sobre la mesa y que la gente se quite miedos, que es que el cuerpo es súper resistente, somos súper adaptativos, es positivo. Entonces, es unos mensajes que creo que tenemos que trasladar desde aquí. Muy bien, sí. La verdad es que la siguiente pregunta que queríamos hacer era sobre posturas para dormir, si habían algunas mejores o peores. Supongo que siguiendo en la línea habrá que hacer caso al cuerpo, pero por si acaso hay alguna que hay que evitar. Por ejemplo, yo diría que de pequeño me gustaba mucho dormir boca abajo y acabé desarrollando una hiperlordosis lumbar. Es decir, que se me nota mucho, o se me notaba más antes, la curvatura lumbar, se me metía como muy para adentro, como si sacara la tripa. Entonces, claro, ahí no podemos estar haciendo los movimientos continuos a no ser que los hagamos de forma inconsciente. Pero yo estando boca abajo poco me podía mover. ¿Algo que decir al respecto? Mm, Yo creo, bueno, primero, el descanso es el pilar fundamental, yo creo, de la salud, el conseguir descansar. Por lo tanto, sí que es cierto que es importante que el descanso sea, digamos, sea completo y que nos ayude en el descanso. Posturas siempre. Tradicionalmente se ha hablado de la postura boca abajo, que no era la más óptima. Sí que es cierto que sí, por ejemplo, si tú mantienes una exposición a una postura, por ejemplo, de cuello girado hacia un lado, vas a hacer tarde o temprano una adaptación hacia eso. Por lo tanto, como tu funcionalidad durante el día no es ir así, que es ir moviéndote, puede condicionarte. Estamos muchas horas ahí. Entonces, yo sí diría que esa postura sería a evitar, pero lo mismo que decimos, o sea, tampoco vamos a criminalizar ninguna, ¿no? Entonces, sí que es cierto que boca arriba y de lado es como tradicionalmente nos han recomendado dormir, sobre todo de lado, pero yo te diría que sobre todo tenemos que al paciente con dolor, al paciente con lesión, lo que hay que enseñar es a gestionar esa situación para que tenga autonomía sobre su lesión. Entonces, ya a los pacientes lo que les traslado es que primero que tienen que buscar la postura en la que descansen mejor
y si vemos que puede haber alguna, con la lesión concreta, alguna problemática, intentamos adaptarlo, pues diciéndole pues, que tiene que ponerse una almohada o alguna cosa para evitar, sobre todo, que sufra dolor. Hay muchas veces que lo importante es que descanse, ¿no? Entonces dices, vale, pues si me pongo esto así, entonces, yo qué sé, el hombro no me duele. Bueno, pues vamos a intentar ponernos en esa situación. Entonces sí que, más que una postura como tal, yo sí te diría que lo que hay que intentar es que esa postura en la que duermas realmente te induzca un descanso real, porque entonces es lo mismo, o sea, como somos un sistema que lo que queremos es funcionalidad, sin descanso también hay peor funcionalidad, por lo tanto, todo va a funcionar peor, tanto a nivel químico como a nivel central. No vas a poder tomar decisiones tan adecuadas, etcétera. Entonces, para mí siempre se pondera más el que se pueda descansar que una postura concreta, ¿vale? Están saliendo diferentes pilares de la salud, podríamos decir. Ahora se ha tocado el descanso, hemos hablado del sedentarismo y estar mucho rato sentados. Claro, tú tienes 2 clínicas, tienes que gestionar muchos empleados. ¿Sabrás algo de gestión del estrés que puedas compartir con los demás, no? He sangrado el estrés. Sí, a ver, ahí sí que es cierto que no me puedo poner muy técnico, bueno, creo que no he sido muy técnico en ningún momento, pero no me puedo meter muy técnico porque realmente no conozco especialmente las vías del estrés. Conozco las consecuencias del estrés y lo traslado a mi propia vivencia. El estrés viene en muchos casos por falta de aceptación, por lo menos en el terreno del emprendimiento, por ejemplo, y de las problemáticas, que es lo que a mí me ha generado estrés, ¿vale? Yo no considero una persona que tenga estrés por las cosas que controlo, sino por las que no controlo. ¿Vale? A mí lo que me estresa es lo que no pasa por mí. Supongo que irá por caracteres, ¿no? Yo soy súper emprendedor, me encantan los proyectos, me encanta. Entonces, no me estreso por tener muchas cosas que hacer. Me estreso cuando llego a un punto en el que ya no dependen de mí. Entonces, ahí he tenido que aprender que la mejor manera para evitar el estrés es aceptar que no todo depende de ti. Entonces, yo creo que en esta parte, creo que lo primero que hay que saber para quitar el estrés es quién eres. Si conoces quién eres y sabes quién eres, ya de momento tienes un diagnóstico de ti mismo, ¿no? Entonces ya sabes qué es lo que te puede ocasionar estrés a ti o no. La gente que es el distrés, ¿no? Que al final sería de lo que estamos hablando, porque, bueno, no sé si se ha comentado aquí, pero si no ya lo ponemos, ¿no? Para que la gente empiece a entenderlo. Está el estrés bueno y el estrés malo, ¿no? El estrés bueno, pues es aquel que nos hace que no se nos coma un león o que si hay un momento de un accidente tengas la capacidad de saltar para intentar que no te atropellen, ¿no? Si no tuviéramos eso, nuestro sistema simpático no se activaría en ningún momento, digamos, nuestro sistema nervioso no sería reactivo y como no sería reactivo iríamos siempre blanditos y nos caeríamos, no podríamos reaccionar ni salir corriendo hacia el autobús. Entonces ese estrés es maravilloso, de hecho estamos vivos y sobrevivimos como humanidad por eso. Luego está el distrés, que es todo aquel que es disfuncional, como su palabra indica, y ese distrés disfuncional disfunciona contigo, porque hemos dicho que somos personas que percibimos y que tenemos funcionalidad. Por lo tanto, ese estrés lo que está haciendo es que va a ser diferente para ti, que para ti, que para ti, y el origen también. Y yo creo que es exactamente lo mismo de lo que veníamos. O sea, depende de lo que tú percibas como agente estresor, te va a estresar o no. Por lo tanto, lo primero que tienes es que conocerte tú para entender y perdonarte un poco, ¿no? Por no llegar a esas cosas que normalmente tú te pones encima en tu mochila y que no eres capaz, que no tienes a lo mejor las habilidades. A mí es lo que me ha ayudado, entender que yo no soy buen líder. O sea, yo no soy buen líder. El líder, bueno, es que ahí no me puedo meter porque es otro libro. El líder, digamos, tiene muchos. Siempre se dice que el liderazgo es como un carro de palos de golf, que dependiendo del golpe que tengas que dar o de la circunstancia que tengas que gestionar, sacas una madera, un approach o un pad, ¿vale? Un palo para ir a más largo, un palo para ir a corto con obstáculos o con el terreno liso, vamos a decir, ¿no?
Y esto es lo mismo, tú gestionas personas. Entonces, bueno, ahora casi me he ido. Pero básicamente, bueno, sí, a mí eso me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque yo soy una persona que me gustan las cosas como son y yo las veo en una dirección y me cuesta mucho ver que hay otros puntos, ¿no? Entonces me genera mucha frustración, como os he dicho, todo lo que no depende de mí y como esto no depende de mí y te estás poniendo tú en medio para conseguirlo, es como estar dando palo, me estoy pegando con la pared. Entonces, ¿qué he tenido que tomar la decisión? De delegar esa parte o de asumir que no tengo control. Y cuando lo consigo, que no siempre lo consigo, disminuir el estrés automáticamente. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el león que supone que, esa situación que no me deja avanzar y que me genera miedo, me genera eh, pues todo lo malo que me puede suceder en ese momento. Y que además está jugando con todos mis anhelos, mis sueños, etcétera. Entonces, yo creo que si tengo un consejo que dar, yo creo que va un poco en esa dirección. Sería parecido a lo que hemos comentado antes del dolor, ¿no? Una cosa es el estímulo externo, el estímulo físico en el caso del dolor y aquí la situación estresante, vamos a decir. Pero luego está tu interpretación, esa parte de integración de cómo lo has resuelto otras veces, lo que hayas podido aprender para gestionarlo, etcétera. O sea, yo creo que se puede De hecho, asimilar si os dais bastante. cuenta, lo que te estresa un día, la siguiente vez te estresa antes. Entonces, a mí es algo que me pasa mucho. Y no sé si ahí tenéis, vosotros, en los sistemas relacionales, tú tienes diferentes relaciones con diferentes personas. Y hay con gente con la que tienes una línea de relación, un sistema, y con otra persona otra. Ese sistema está condicionado por todo esto. Y si te das cuenta, hay muchas veces que tú eres de una manera con ella y otra manera con tu padre. Ante el mismo problema, con tu padre reaccionas de una manera y con ella de otra. ¿Por qué? Porque al final se genera como esa especie de... Es como también una especie de hábito. O sea, yo, por ejemplo, a mi padre le tolero unas cosas, muy pocas, y soy muy reactivo con él, me genera estrés muy rápido, y con un amigo me puede estar dando la turra no sé cuánto tiempo y oye, ahí lo tengo. Pero no porque, lógicamente, no porque quiera más a mi amigo que a mi padre, lo contrario. Lo que pasa es que tengo una serie de expectativas, miedos, que ya tengo esas vías creadas y ya soy como acción-reacción con mi padre y con mi amigo, pues bueno, y entre otras cosas, los juicios de el entorno, el entorno social, tienes que ser correcto, con otra persona no hace falta. Entonces, al final yo creo que es que está todo muy relacionado. A mí el estrés que me causa mi padre no me lo causa otra persona. Y sin embargo, vamos, para mí mi padre es mi solucionador de la mayoría de las cosas, ¿no? Pero me enfrento diferente a esa situación que a otra. Por eso hay mucha parte que es aprendizaje, experiencias, miedos. Ujú. Vamos a pasar un poco a fisiología, nociones básicas. Ante un golpe, una lesión, lo que nos encontramos normalmente, bueno, todo depende del golpe, la lesión, ya sabemos, pero por generalizar un poco, nos encontramos con una zona de nuestro cuerpo que está inflamada porque ha habido una agresión. Ahí, ¿qué está pasando más o menos y qué es lo que debemos hacer? Porque muchas veces nos confundimos, ¿no? Debemos tomarnos un antiinflamatorio nada más que pasa, debemos dejar a nuestro cuerpo que actúe, frío, calor, más o menos nociones básicas de lo que deberíamos hacer. Igual que hemos explicado un poco por encima cómo funcionaba el dolor, yo creo que la inflamación puede ser algo interesante Es otro también. proceso. Sí, esto es una cosa súper interesante porque además luchamos todos los días con ello. Igual que hemos dicho que existe el dolor crónico que no tiene un origen mecánico, esto sí queríamos a un origen nocioceptivo, una lesión, ¿no? De repente, porque la gente lo entienda, se rompe el tejido, hay un daño celular, muerte celular, y una vez que sucede eso, empieza a haber una segregación, o sea, un proceso reparativo. Ese proceso reparativo, que es el que va a garantizar que nosotros consigamos eh, entre comillas, recuperar ese tejido, se media siempre a través de inflamación. Por lo tanto, primer concepto, la inflamación es buena, defensiva, positiva. Medicación sí, medicación no. Si os digo la verdad, bajo mi perspectiva, va a depender de la vivencia del dolor y vuelve a salir de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el dolor, hemos dicho, cuando se fija en el tiempo, genera una irritación del sistema nervioso que facilita o puede facilitar la cronicidad de esa lesión.
Entonces, estamos ante una situación aguda que no sabemos si se va a cronificar o no, ¿vale? Por lo tanto, la gestión del sanitario o sea, lo que haga el sanitario tiene que estar enmarcado y debería estar enmarcado en quién tiene delante, cómo está viviendo esa persona. A mí me hace mucha gracia porque a mí me llegan muchos pacientes de otros fisios, de otros médicos, y siempre llegan al fisio con la confianza que tú le vas a decir, medicación, caca, fuera. Y hay veces que yo les digo, no, pues es que esto es lo que tiene, lo que te puede venir mejor. Si tú tienes un paciente, y voy a intentar no irme mucho de la pregunta original, pero si tú tienes un paciente que está sufriendo, tuvo una caída, se dio un coletazo, por ejemplo, y acaba con un dolor lumbar y no se puede mover de la cama, no puede dormir, no puede descansar, no tiene esos básicos, hay que intentar por toda la vía que ese dolor se elimine lo más rápido posible o por lo menos la cantidad de dolor, que también es influyente, la cantidad de dolor el mayor tiempo posible. Ese dolor y esa lesión tiene el mecanismo de que tú no te muevas mucho para que no agraves esa situación. Entonces tampoco podemos anestesiar. Lo de infiltrar corticoides y anestésicos en una zona que está lesionada para que la gente haga deporte, como se hacía tradicionalmente, eso para mí me parece una aberración. Lo digo aquí. O sea, a no ser que estés a punto de hacer la final de la Champions y vayas a cobrar 10 millones de euros y mañana te puedas retirar. Pues bueno, perfecto. Pero en una persona normal, no creo que sea adecuado. Pero sí que es cierto que si esa persona que tiene una vida completa, puede tener una vida completa con medicación para, primero, que viva esa situación de una manera menos impactante, no me parece que esté mal. Sí que es cierto que quizá lo que es eliminar la inflamación de cara a esa consolidación del tejido sí que me parece negativo. ¿Y por qué? Y ahora explico los mecanismos de la lesión. Los mecanismos de la lesión son lesión, inflamación y luego empiezan a aparecer, la inflamación lo que hace es mediar que aparezcan una serie de macrófagos que son unas sustancias, unos corpúsculos que tenemos para eliminar todo lo que es los factores irritativos, digamos, toda la basura que se ha generado después de esa lesión, de que se hayan muerto esas células, ¿vale? Entonces, necesitamos, como en todo, una vez que se rompe, se inflama. Cuanto más inflamación, más respuesta de macrófagos hay para limpiar. Y una vez que se limpian, empieza lo que es la fase de plaquetas, proliferación de tejido y maduración de ese tejido. Entonces, yo siempre explico a los pacientes que el proceso inflamatorio es una cascada de reacciones, que necesitamos que se dé una para que se dé la siguiente. Entonces, si nosotros cortamos la inflamación, lo que es el aporte de macrófagos va a ser menor, por lo tanto, la maduración o las plaquetas no van a no van a instaurarse en un sustrato en condiciones suficientes y la maduración de todo ese tejido va a ser peor y más lenta. Por lo tanto, si tú tienes una rotura de fibras y al día siguiente, con todo lo que conlleva, te tomas un antiinflamatorio, estás paralizando el proceso de regeneración de ese tejido o como mínimo lo estás entorpeciendo. Y eso para mí es contraproducente. Claro, yo esto lo he intentado explicar en el podcast más de una vez o en mis redes sociales, y es que estamos en una sociedad muy antidolor, antiinflamación. Queremos estar bien todo el rato. Por ejemplo, nos duele la cabeza o nos duele la tripa o se nos inflama algo. E inmediatamente pensamos que el problema es eso, pero como lo acabas de explicar, es parte de la solución. De hecho, es el primer paso de la solución. Y yo muchas veces abogo por, en vez de tomar esa pastilla o en vez de intentar silenciar el dolor y frenarlo, el dolor o lo que sea, o la molestia, eso te está queriendo decir algo. Pues, por ejemplo, si te duele la tripa, en vez de tomarte algo directamente para poder seguir comiendo, tal, a lo mejor es que no tienes que comer si no tienes hambre y te está molestando la tripa. Lo mismo con cualquier otra parte del cuerpo, creo que se entiende lo que quiero decir. Y bueno, en relación con esto, una pregunta que imagino que te harán muchísimo en la consulta es, oye, ¿cuándo me pongo frío? ¿Cuándo me pongo calor? En diferentes situaciones de lesiones o lo que sea. Pues lo que dice la evidencia es que prácticamente ninguna de las dos cosas tiene ningún impacto. Eso es lo último así que yo he ido viendo, ¿vale? Entonces, maravilloso, para empezar. O sea, yo creo que no tiene un impacto. ¿Y por qué digo esto? Sí que es cierto que el frío, cuando lo pones, tanto el calor, la realidad es que durante el tejido hay una amortiguación o sea, conforme entra por el tejido, no es capaz de profundizar prácticamente nada,
no me atrevería a dar un dato, pero por debajo de 1 centímetro. Por debajo de 1 centímetro, quitando la dermis y la grasa, no va a llegar a ningún sitio. Por lo tanto, si tú te has hecho una lesión de un esguince de tobillo, esa lesión estará a 2 centímetros, centímetro y medio, como mínimo. Por lo tanto, no se va a enterar del frío que le des, ¿vale? No se va a enterar y yo ahí es donde vuelvo, o sea, y seguramente os digáis, pues me voy a quedar como estoy. No, no se va a enterar ese tejido, pero somos sistemas perceptivos. Por lo tanto, nosotros ponemos algo en la piel y la piel sí que percibe que hay frío. Entonces, la piel se comunica con el de arriba, con el cerebro, y empieza a generar cambios ahí. Entonces, empieza a mandar sangre, tal, entonces empieza a activar metabólicamente esa zona de la manera que sea. Entonces, yo creo que sí que lo que hacemos es anestesiar de alguna manera y generar un estímulo que para el paciente le resulta confortable, pero realmente creo que a nivel nocioceptivo, vamos a decir, a nivel tejido, no conseguimos ningún estímulo. Y entonces, conclusión de esto, lo que hemos dicho siempre, a ti que te sienta mejor. Pero porque, o sea, que hay veces, a mí mi familia me lo haya dejado decir, dice, joder, nunca me dices ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ¿no? Y dices, ya, pero es que ahora, entre comillas, podemos demostrar de que es ni sí, ni no, ni todo lo contrario. O sea, ¿tú qué necesitas? ¿Qué estrategia de afrontamiento de esta situación te va a ayudar más para que esto se solucione antes y que tú lo vivas mejor? ¿Ponerte frío? ¿Te gusta el frío? Frío. ¿Te gusta el calor? Calor. ¿Un paciente que duda y que no se fía de nadie? No le cuentes esto. Dile, frío, 100%. Y el paciente lo va a afrontar mejor. Al otro, calor. O sea, quiero decir que es que como gestionamos personas, y ahí entramos un poco en la vía esa del placebo, ¿no? De el efecto placebo que pueda tener cualquier cosa. Yo creo que el frío y el calor tienen un gran componente de placebo y como tal va a depender de la persona que tengamos delante. Entonces, yo se lo digo a los pacientes directamente, oye, y tampoco que la gente tampoco se raye con esto. ¿Te ha ido bien el frío siempre? Ponte frío. Pero no te asustes por ponerte calor o por no ponértelo, porque las cosas van a ir y van a ir bien. Porque a pesar de lo que dicen las redes sociales o Google cuando buscas, al 80%, 85% de los pacientes se solucionan sin ningún tipo de problema. Hay simplemente un porcentaje muy pequeño de circunstancias en las que se complica, al menos en lo nuestro. Yo no voy a entrar ya en otros temas, ¿vale? Muchas gracias, Alex. Está quedando una conversación yo creo que muy interesante. Y ya para terminar nuestra charla, nos gustaría pedirte que con la experiencia que tienes ahora y los aprendizajes a lo largo de los años, nos dijeras qué consejo le darías a tu yo de 20 años. A mí yo de 20 años, madre mía. Eh, pues mira, es que me viene muy bien porque le diría que paciencia, paciencia, porque se va a encontrar con muchas cosas que no le van a gustar y que al final, siempre me gusta decir esto, que al final todo va a salir bien. O sea, al final, si le tengo que decir algo a Alex de 20 años es que primero, que haga como hizo, que apueste por él. O sea, es algo que siempre he tenido, que apueste por él, que bueno, que no se preocupe que las cosas malas traen otras cosas mejores, o sea, porque al final yo también creo eso, que muchas veces que cuando nos vemos, y eso lo nombro mucho en las formaciones que hago, bueno, no hemos nombrado mucho, pero formo a otros fisios para gestionar sus empresas, ¿no? Y hay muchas veces que se lo digo a la gente que habitualmente en la vida te pone ante abismos que te toca saltar. Entonces tú puedes decidir cuándo saltas o que te empujen y no tomar tú la decisión, ¿vale? Entonces yo durante mi vida, todas mis fases de crecimiento, tanto en lo personal como en lo laboral, he tenido la percepción de que estaba ante un abismo y volvemos, mis creencias, mis expectativas, mis miedos, los heredados de mi entorno sobre todo, todas esas creencias limitantes me hacían paralizar pero la vida sigue. Tú estás parado, la vida sigue y al final llega, esto es como los que jugábamos al Mario en los años 80, que la pantalla ya iba, entonces tú o avanzabas o te comía la pantalla y te empujaba al abismo, ¿no? Pues esto pasa lo mismo. Entonces, lo primero que le diría es que salte, que no pasa nada, que al final tienes las habilidades y no solo yo, creo que soy un creyente de que todo el mundo es capaz de tener las habilidades y las herramientas para salvarse el culo, vamos a decir, ¿no?
y que además en esos momentos es donde realmente brillas, ¿vale? Porque es donde realmente te ves en nada y con nada sale tu instinto más animal, ¿no? Y es como lo que decíamos, el león, aparece el estrés positivo, ¿no? Y además es que el estrés se te olvida, porque es que estás tan centrado en sobrevivir que tus tonterías de tus problemas con que el del autobús no te ha dejado pasar, el otro se ha colado, eso te da igual, ¿vale? Entonces, le diría que salte tranquilamente, porque he tenido varios saltos, tanto en lo personal como en lo profesional. Le diría que, pues que, bueno, que el Alex de 20 años pesaba 88 kilos y el de ahora 70 y algo, que le iba a cambiar mucho, eso le iba a cambiar mucho la vida, que integrar esos hábitos saludables fue también una buena idea, que fue como cuando empecé. Y también le diría, y se lo digo a todo el mundo, y creo que eso es importante que lo digamos, que, que te centres en encarnar tu propia identidad y todo lo que hagas lleve tu propia identidad, porque es donde tú vas a estar cómodo. Y eso va parte de la aceptación. O sea, ¿tú quién eres? Pues o sea, muéstrate. O sea, y si os dais cuenta, y vuelvo a extenderme más de la cuenta, Está quedando muy interesante, de verdad. si os dais cuenta, cuando tu hermano, que todo el mundo conocerá como un gurú de las redes, te dice, lo que funciona en YouTube es ser tú mismo. Yo como líder funciono cuando soy yo, con mis luces y mis sombras. Y la gente querrá saber las luces y las sombras de tu hermano. No le gustará solo el papel que desempeñe porque quiere mostrar. Tus proyectos, los que funcionan, son los que son tú. Mi empresa ha sido, cuando mejor he funcionado, era cuando era yo. Entonces, normalmente tu vida, tu relación funciona cuando estás tú de acuerdo contigo mismo. Entonces, toda tu vida tiene que resumirse, y se lo digo a ese Alex de 20 años, en defender quién eres tú, pero antes sí conocer quién eres tú. Y esa labor que sí que he hecho durante todos estos años, que yo creo que ha sido mi gran foco, conocerme yo y centrarme en mi propio crecimiento es lo que me ha llevado a que cuando he crecido yo, ha crecido todo lo que tenía. Yo he tenido mejores relaciones personales, y mi mejor relación hasta ahora, con diferencia, es mi mujer. La he tenido cuando he sido yo la persona adecuada para tener esa relación. Y hasta que no lo tienes, no. O sea, y este podcast, que estoy seguro que os va a ir súper bien, o sea, conforme vayáis creciendo vosotros y este tipo de entrevistas, vuestros invitados también, y por lo tanto serán mejores entrevistas y funcionarán mucho mejor. Pero lo que sí que tenéis que tener es la propia identidad de quién sois. Y creo que eso también lo tenéis claro. No, pues, como yo os llevo 20 años, os lo digo ahora. Exacto. Muchas ¿Ves por qué gracias. hacemos este tipo de preguntas? Porque salen respuestas súper interesantes desde la experiencia de gente que ha vivido mucho y sabe mucho y de los cuales todos podemos aprender. Y si me permites, ahora que estamos un poco más en el plano filosófico, ¿no? Me gustaría preguntarte, Alex, ¿cuál es para ti el sentido de la vida? Buah, el sentido de la vida. Yo estoy muy en la línea de trascender, ¿vale? De la trascendencia. No sé si lo haré a nivel familiar, lo típico, la trascendencia convencional, ¿no? Dejar a alguien, a tus hijos, no sé si lo haré. Es algo que estoy abierto a la vida, tal como venga. O sea, no. Pero sí que es cierto que creo que estamos aquí para dejar algo mejor, trascender en la medida en lo que sea. Y yo lo pongo todo, o sea, yo sí tengo tanto empeño en hacer proyectos, en tales, porque no quiero pasar desapercibido, pero no por esa notoriedad, sino por sentirme orgulloso de lo que he hecho. Entonces, para mí, la vida es que las personas a las que toques, con las que influyas, se lleven algo de ti y que las dejes un poquito mejor. Si eres capaz de tener una empresa, y por eso creo que las empresas son muy importantes, eres capaz de hacer mejor la vida de muchas personas, desde la salud. Somos proveedores de mejora, de la manera que sea. Debemos de ser proveedores de mejora, ¿vale? No sé si siempre lo somos. Entonces, para mí el sentido de la vida es eso, es que dedicar mi vida a dejar mejor
al entorno. Y os confesaré una cosa. Yo he tenido épocas con temas políticos y hablando de política, ¿no? Que he sido como muy hater a veces, ¿no? Y me he mencionado mucho en redes. Y hay gente que te puede tachar de una circunstancia o de la otra, no vamos a entrar en eso, que es demasiado feo para ponerlo en este podcast. Pero una de las cosas que sí que me ha pasado es precisamente eso. Me frustra el ver cómo tú intentas dejar cosas mejor y hay gente que no lo acepta. O sea, que no quiere esa mejora. Yo le digo, hablando un poco más claro, yo creo que la gente tenemos que estar para ser productivos, no, pero no en lo laboral, sino para aportar valor a la sociedad. Creo que tenemos que aportar valor a la sociedad. Y cuando ves gente que no está interesada en aportar valor, sino en aprovecharse, no sé si del sistema o de los déficits del sistema, pero no quiere aportar valor, a mí me quema por dentro, ¿no? Y al final, el aprendizaje que me lleve es que no te tiene que importar que la otra persona quiera o no lo que tú le estés dando. Él vivirá con sus cosas y tendrá sus perspectivas. Las perspectivas son gafas. O sea, cada uno con sus gafas ve lo que ve en base a los cristales que tiene, ¿no? Y entonces hay que dejar a la gente que haga y que se equivoque y que tal. No te tienes que tomar a lo personal eso. Lo que tienes que hacer es centrarte en cuál es tu objetivo. Y como os digo, ¿no? Mi objetivo es trascender, aportar, ayudar y el que quiera que lo coja y el que no, que no. Así de sencillo. Yo creo que ahí he llegado a ese momento en el que me ha generado cierta paz y ahora, digamos que pienso a veces, o sea, me salgo y pienso igual a veces, pero sí que me estreso menos, ¿no? Por esas circunstancias también. Muchas gracias, Alex. De verdad, yo creo que con esto nosotros los primeros que aprendemos un montón y que el hecho de aportar a la gente, yo creo que este podcast puede aportar mucho a las personas. Eso es. Yo voy a hacer un hincapié aquí y así montamos un hype aquí de repente. Me gustaría que me dijerais vosotros, porque es algo que yo pregunto mucho, ¿cuál es vuestra definición de éxito? Que va un poco, a mí va muy relacionado con el sentido de la vida, pero ¿cuál es vuestra definición de éxito? ¿Os mojaríais aquí delante de vuestro público a decir cuál es vuestra definición de éxito? No estamos hablando de terreno, o sea, de éxito absoluto, vamos a decir, no terreno laboral ni terreno personal. ¿Cuál es vuestra definición de éxito? Yo, muy resumido, lo diría poder hacer lo que quieres, es decir, tener un propósito que te levanta de la cama, algo que te notas que te gusta, con las personas que quieres y durante el mayor tiempo posible. Eso diría que es el éxito. La persona que puede elegir dónde pone su energía, le parece interesante y le parece un punto de trascendencia el tema de las relaciones, de poder estar con quien quieres y el mayor tiempo posible, pues es obvio, porque esto es finito y bueno. Sí, yo creo que recalcaría eso y haciendo hincapié en lo de las relaciones, porque al final tú puedes ser exitoso en el ámbito laboral, te puede ir muy bien, pero si no tienes a las personas adecuadas a tu alrededor para celebrar ese éxito, para compartir tu felicidad, al final a mí me parece que eso se reduce en nada. Entonces que es una combinación de cosas y que a veces se nos va a la cabeza decir, pues el éxito es conseguir esto, tal. Sí, pero ¿quién te está acompañando a conseguirlo? Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, os diré una cosa. Yo dentro de mis redes sociales, yo siempre hablo de que yo he tenido, y los empresarios habitualmente, y sobre todo en salud, tenemos varios secuestros, ¿no? Y nuestro proyecto al final acaba secuestrándonos de una manera u otra. Pues yo hablo de 3 secuestros y que mi mayor afán y mi definición de éxito es la libertad desde las 3 fases, ¿no? Libertad económica, libertad de tiempo y de espacio, o sea, el poder estar. Y me gusta mucho lo que acabas de decir de la compañía, porque yo siempre he tenido una mente bastante egocéntrica en cuanto a que me gustaba mucho pensar por mí mismo y estar a mi marcha, y eso me lo ha hecho cambiar mucho mi mujer, afortunadamente. Y esto la consecución de todo esto, y por lo que te digo que me gusta mucho tu aportación, es que he sumado esa parte de definición de la compañía, ¿no? Con quién. Y eso se materializó. Yo en 2017, tras uno de mis abismos, me fui un mes a la costa oeste. Y fui desde pues, Los Ángeles, cogí un coche, Santa Mónica, vi toda la zona del Big Sur, es un sitio espectacular para la gente que no lo conozca. Y tuve una vivencia que para mí fue trascendental, porque me di cuenta del crecimiento que había tenido gracias a salir de una relación donde tenía una gran amistad con esa persona, pero
Pero bueno, pues no acabó mal, pero acabó, vamos a decir, como amigos, pero acabó. Y de repente esa explosión surgió ahí, de quiero hacer y recuperar un poco la vitalidad, ¿no?, que tenía después de ese proceso, ¿no?, en la costa oeste. Y me encantó ese viaje. Y ahora acabamos de volver. Bueno, hemos tenido que posponer un poco el podcast porque acabamos de volver de hacer ese viaje con mi mujer. Y se lo decía, digo, ¿sabes lo que más me está gustando de este viaje? Es que del otro no pude compartirlo con nadie. No hay nada mejor que tener vivencias compartidas. Porque si tienes las vivencias tú solo, no lo vives dos veces. Lo viví mucho mejor ahora. Y un poco hablando de esto, creo que es fundamental el tener buena compañía. Y yo sé que vosotros tenéis muy buena compañía, así que me alegro también mucho de eso. Muchas gracias, Alex, por esta entrevista. Ha quedado espectacular. Nos despedimos ya de la audiencia. ¿Algo que decir, Delia? No, que a mí estas preguntas es que me emocionan mucho. Por eso las incluimos, ¿verdad? Es el mejor síntoma de que vas a aportar mucho y que seguro que a tus pacientes, el día que los tengas o si quieres tenerlos, van a estar en muy buenas manos. Ojalá, gracias. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Hasta luego. Adiós.